Ya estamos listos, ya está Ham Raúl también. Si quieren empezar, arrancamos. ¿Sí? Gloria, avísale, por favor. A ver. Un segundito. Muy buenos días, Jajam, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Estamos listos para arrancar? Sí, un segundito, nada más. Sí. Ya estamos en vivo en Facebook. Igual, Ham, si quieres, ve invitando que hagan las preguntas para que arranquemos. Sí. Ok. Pues bueno, les damos la más cordial bienvenida a todos. Estamos transmitiendo completamente en vivo por Zoom, por Facebook y también por Tutorá TV, que es esta televisión por internet. También para todo el mundo. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Bienvenidos a esto que se llama Sin Pelos en la Lengua. Es un programa que tenemos aquí en la Ciudad de México para el mundo entero. Cada 15 días sacamos entrevistas. El rabino principal de la comunidad Monte Sinaí, el rabino Abraham Tobal, quien se encuentra aquí con nosotros, y un servidor, Raúl Ashkenazi, sobre temas polémicos que nadie mejor como el Jajam Abraham Tobal los puede esclarecer, y por eso el título y el nombre del programa, Sin Pelos en la Lengua, porque el Jajam contesta claro, directo, para esclarecer completamente las dudas que tenemos. El día de hoy tenemos una edición especial para un grupo también en el extranjero, gran parte de Latinoamérica, latinos en Estados Unidos, que gracias a Dios tenemos ya esta clase todos los miércoles desde hace más de un mes, pero en esta ocasión, Sin Pelos en la Lengua visita a este grupo de Latinoamérica, y la verdad que es un gusto y un honor, un placer estar con todos ustedes. La dinámica del programa se las explico rápidamente. Ustedes por el chat del Zoom completamente en vivo van a poder mandar sus preguntas, porque ahora el que pregunta no soy yo, el que pregunta serán todos ustedes, y yo voy a formular las preguntas o se las voy a transmitir al Jajam Tobal para que no las responda. Así que el chat ya está abierto para que empiecen a preguntar. Vamos a esperar, tratar de abarcar la mayoría de las preguntas, así que de antemano disculpas si alguno se queda sin mencionar su pregunta. Perdón, Raúl, vi dígame. un mensajito que dicen que no se oye. No sé si es una persona o en general, si todos oyen. ¿Usted me escucha bien? Se escucha muy bien. Yo te oigo bien, sí. Perdón. Jack, ¿se escucha bien? Muy bien. Se escucha muy bien. Yo creo que es problema de esta Ok. persona con su internet. Pues bueno, antes de comenzar, Jajam, quiero presentarle a la que coordina y organiza esta clase y a la que fue la pionera de este grupo de latinos en el mundo. Ella es Malca. Malca, bienvenida, mucho gusto, muchas gracias por todo y por estar aquí con nosotros. Malca, activa tu micrófono. Ya. Ok. Buenas tardes, Raftobal, Raúl, a todos ustedes muy buenas tardes. Un placer tenerlos todos aquí reunidos. Un día diferente donde vamos a aprender de dos personas muy especiales para mí, el rabino Tobal y el rabino Raúl Ashkenazi, que siempre nos enseñan Torá y están dispuestos siempre a responder cualquiera de nuestras preguntas, dispuestos a sacar el tiempo y poder ayudar. Esto es una gran mitzvah, muy grande enseñar, como ustedes lo saben, todos los días. Estoy muy emocionada por tenerlos todos juntos y que se hayan tomado un rato el día de hoy para transmitirnos, como todos los miércoles, palabras sabias. Ustedes son personas súper positivas que contagian vibras positivas y también tenemos el sejud de escucharlo. Quiero desearles a ustedes y a toda su familia bendiciones y que esta clase sea dedicada a Gizon Batzara, Yona Benjava y todos los enfermos y por Am Israel. Le paso la palabra a los rabinos para comenzar. Muchas gracias, Malca. Gracias, Malca, gracias por la organización, gracias por tus palabras. Y bueno, Jajam, ¿estamos listos para arrancar? Totalmente listos. Y sí les pido a todos, quiero pedirles a los oyentes, los que están participando, la idea de este evento es justamente poder esclarecer las preguntas, no las normales que en cualquier clase la podrían preguntar. Por lo general, las que no se atreven a preguntar, las polémicas, las que es importante justamente esclarecerlas. Entonces, les pido dos cosas, que
hagan las preguntas que nunca hicieron, y 2, que sea de interés general, no una pregunta de una situación personal de uno, sino algo que consideren que les interesa a todos. Muchas gracias. Ahora sí comenzamos. Adelante, Jajam Tobal. Pues bueno, vamos a comenzar con la pregunta número 1. Yo ya estoy aquí leyendo preguntas en el chat del Zoom, que vale la pena recordar que ya somos alrededor de 80 personas en la reunión en vivo, más las de Facebook, más las que están sintonizándonos por tutorá.tv. La primera pregunta que le voy a formular, Jajam, dice así: ¿Dios castiga o no castiga? Si es que no, ¿por qué el pasuk en Jeremías dice: castigaré a ustedes según el fruto de vuestras acciones, encenderé fuego en sus ciudades, se consumirá todo su alrededor? Es decir, tenemos una percepción de Dios, Jajam, y esto ya es de mi cosecha, de que Hashem es pura bondad, generosidad, misericordia, amor. ¿Por qué hay versículos en la Torá donde hablan de la ira de Dios? ¿Esto es real? ¿Es metafórico? Cuéntenos un poquito sobre el tema, sobre el castigo para los seres humanos, el castigo divino. Ok. Bueno, en primer lugar, es muy importante aclarar una regla general, no nada más para esa pregunta, sino que se aplica en todas las áreas, que cuando hablamos de Dios y cuando en la Torá se menciona conceptos de Dios, Dios está hablando al ser humano. Nosotros como seres humanos estamos muy limitados para entender siquiera qué es Dios. Existe un creador, existe un ser supremo, todopoderoso, pero cuando Dios crea al ser humano en este mundo físico, material, estamos absolutamente limitados para entender otra dimensión y entender qué es Dios. Entonces, la Torá se tiene que expresar con términos humanos. Creo que justamente una pregunta similar salió la primera parte de esta actividad, que siempre en la lengua es lo mismo acerca del castigo y todo eso se sigue. Cuando Dios dice, se desprende la ira de Dios, o Dios es vengativo, o cosas de ese tipo, son los términos que nosotros como seres humanos conocemos. Entonces lo tiene que decir en ese término. Pero realmente, en primer lugar, tampoco Dios no tiene brazo, extendió su brazo, su mano y castigó a los egipcios, etcétera. Todo eso no cabe, es algo abstracto, es algo que nunca en esta dimensión vamos a entender, ¿sí? Como no entendemos qué es el alma exactamente, sabemos que tenemos sentimientos, inteligencia, pero no podemos percibirlo, nada abstracto o de otra dimensión, tampoco podemos entender qué es Dios. Entonces, para que nosotros entendamos que, un ejemplo, algo que como un rey le prendería la ira cuando el otro se rebela contra él y se va a vengar, entonces Dios usa esos términos en la Torá. Pero quiero aclarar, como lo aclaré la vez pasada, que será una pregunta similar, el concepto, como lo conocemos nosotros como humanos, de venganza, de castigo, de daño, no existe de parte de Dios. Sí existe que Dios aplica ciertas sentencias como a Sodoma y Gomorra, mandó, como relata en la Torá, y muchas otras cosas similares. Pero el fondo nosotros no lo podríamos entender, que si Dios creó un mundo que tiene que haber justicia, que hay libre albedrío, hay acciones y consecuencias de las acciones, y por eso una acción negativa trae algo negativo, pero no es en un concepto de hacer daño, de castigo, como lo tomamos de una persona que quiere vengarse y quiere hacerle daño al otro porque le hizo tal cosa, entonces lo va a castigar. Viene de otro enfoque, que la verdad es, yo creo que la regla principal es que tenemos que entender que no entendemos. Es la misma pregunta sobre el holocausto, que se tratan a veces de decir muchas respuestas, por qué Dios permitió que suceda, y lo digo categóricamente, y se rechazo absolutamente que se dé una explicación por qué sucedió el holocausto. El único enfoque correcto es ubicarnos y entender que no entendemos no entendemos qué es el sentido de toda la historia, el pasado, el futuro, que nuestras misiones como personas, como pueblo, cómo Dios hace que
que pasemos por una expiación, por decirlo así, o superarnos para la eternidad. Todo el parámetro mundano comparado con la eternidad toma otra visión. Hay veces aquí sufrimos, un pueblo sufre, pero si en toda su eternidad se va a purificar y va a tener una recompensa y va a disfrutar, después ahí vamos a entender que valía la pena. Que aquí no lo podemos entender, no estoy dando respuestas, simplemente dando una visión. Entonces, la única visión inteligente y fundamentada y correcta es, como lo dijo Sócrates, recién sé que no sé nada, es entender, ser lo suficientemente inteligentes para ubicarnos y entender que no entendemos cómo Dios maneja el mundo, usa esos términos de ira, venganza, todo para hablarnos a nosotros, para hablar en nuestro idioma, pero el fondo, Dios no tiene razón para hacer daño, para hacer el mal, porque no necesita nada de nosotros. ¿Quién hace daño a alguien o quién se venga? El que tiene una necesidad del otro. No quiero entrar en la profundidad de este análisis, porque el fondo, cuando uno le hace algo al otro, es porque necesita del otro. El que Dios nos creó no necesita, entonces no cabe tampoco el daño. Es un tema mucho más profundo, pero digo nada más la visión general. No se oye, Raúl. Muchas gracias, Jajam. Gracias. También, quiero aclarar que en este foro de preguntas y respuestas no podemos abordar cada pregunta en toda su profundidad. Es dar nada más una idea, es decir, una visión, porque cada una es un tema. Eso es un tema para analizarlo profundamente. Nada más doy la visión general. Sí. Perfecto, Jajam. Y aprovechando su respuesta a la primera pregunta que le formulamos, han habido varios comentarios en el chat que me gustaría nada más incluirlos porque creo que están incluidos dentro de la respuesta que usted mencionó. Por ejemplo, dice, ¿por qué se dice que la pandemia fue por algo malo que hicimos? O, por ejemplo, alguien pregunta también si las enfermedades que las personas poseen o tienen o padecen, si son por castigo divino, por castigo de Dios. O Malca también pregunta si el castigo para las personas que no respetan a sus padres es muy grave. Es decir, son varias preguntas que han hecho ahorita en el chat que creo que están implícitas en la respuesta que ya mencionó. ¿Es así, Jajam? Ok. Me gustó cómo formularon la pregunta. ¿Por qué se dice que la... ¿Cómo dijiste? ¿Por qué se dice que la pandemia es por... ¿Qué? Exacto. Está escrito así, textual. Sí. Textual dice así, ¿por qué dicen que la pandemia es por algo malo que hicimos? Como que pareciera que es un castigo para nosotros. Sí, ok, pero justamente yo creo que en la pregunta está la respuesta. ¿Por qué dicen? El que dicen no quiere decir que tenga un sentido lo que estén diciendo. Ya lo hablamos, justamente tuvimos un número especial de Sin pelos en la lengua sobre ese tema, de los pseudo profetas o pseudo cabalistas que juegan el papel de Dios o de profetas y dicen cosas sin ningún fundamento y no están calificados. Ningún ser humano puede decir. Uno puede decir una hipótesis y, como ya lo dije muchas veces, podemos tomar las lecciones que esto nos enseña. De paso, tenemos las lecciones de aprender a estar más con la familia, aprender a dejar un poquito la carrera diaria del maratón del trabajo y sin parar, sin encontrar un sentido. Esas son lecciones, pero decir por qué sucede esto, nadie está calificado. Y con todo, lo digo de vuelta categóricamente, el que lo dice es un mentiroso. Que es simplemente le está jugando el papel de Dios o de profeta, que nadie tiene derecho a hacerlo. Una cosa es decir posibilidades que nadie puede saber y otra cosa es afirmar. Eso es en primer punto. La segunda, observación o pregunta que hiciste sobre esto. Las enfermedades. Las enfermedades. Si las enfermedades son castigos. Ok. Ahora tenemos que entender que hay dos tipos de enfermedades. Está escrito, justamente dice el Talmud, Akol bide Shamaim, Hutz mitzinim upachim, que significa lo siguiente, que en general, cuando uno tiene una enfermedad que no la provocó él, que es el que uno no se expuso, porque si uno se inyectó una dosis elevada de heroína y tiene resultados negativos, que no le eche la culpa a Dios. Nosotros tenemos libre albedrío y tenemos obligación de cuidar nuestra salud.
Por eso dice, las enfermedades que son fuera de nuestro alcance, que uno tomó todas las precauciones, igual le dio, ahí sí viene de Dios y no forzosamente como castigo. Muchas veces es una expiación, que a veces, si me permiten, es que no hay mucho tiempo, pero voy a un pequeño relato del Talmud que lo va a ilustrar esta idea que voy a decir ahorita de las enfermedades. En el Talmud relata que cuando uno de los grandes maestros, se llamaba Rabbi Elazar, estaba en el lecho de su muerte, agonizando, estaba con muchos dolores y mucho sufrimiento, le dio una enfermedad que le afectó mucho. Fueron sus alumnos a despedirse de él, de su gran maestro, y lo vieron en esa situación con tanto dolor, tanto sufrimiento. Entonces comenta el Talmud que se pusieron a llorar por ver a su gran maestro así. Entre ellos estaba el famoso Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva comenzó a sonreír. Los otros llorando y él empezó a reírse. Los compañeros de él, molestos, le reclamaron, oye, ¿por qué te ríes? Y él le dice, ¿y ustedes por qué lloran? Le responden, ¿qué pregunta es? ¿Vemos a nuestro gran maestro sufrir de esta manera y no vamos a llorar? Le dice, por la misma razón que ustedes lloran, yo me río. Y le dice, explícate, le dijeron. Le dice, sí, toda mi vida observé a nuestro gran maestro que tuvo un éxito en su vida impresionante, tuvo una riqueza indescriptible, gozó de buena salud siempre, fue líder, todo le fue perfecto a pedir de boca. Dice, siempre lo observé, me dio gusto por eso, pero siempre me pregunté, no existe nadie perfecto que no cometa algún error. Incluso Moshe Rabbenu, está escrito en la Torá, que cometió errores. El más elevado llega a cometer errores. Entonces siempre me pregunté, seguramente cometió algún error en su vida y nunca tuvo el menor sufrimiento, significa que lo va a tener que pulir o limpiar ese error en el mundo de la eternidad. Y es mucho mejor aquí, que es algo muy pasajero, que en ese mundo. Entonces ahorita que lo estoy viendo, antes de fallecer, que tiene esta enfermedad y que está sufriendo, me siento más aliviado, lo veo con una visión profunda, por eso me estoy riendo, que si tuvo cualquier error, ya lo pulió, lo purificó y ya se va limpio para toda la eternidad. Eso es una visión de Rabbi Akiva muy profunda, que nosotros no lo vemos así. Nosotros vemos obviamente la enfermedad como algo malo. Pero lo que quiero decir que no forzosamente es tomarlo de vuelta literalmente un castigo. Muchas veces no sabemos qué misión viene a cumplir la persona en este mundo, si hay una reencarnación antes, si hay algo pendiente, y siempre es para algo bueno, así como a veces a nuestros hijos le tenemos que dar una medicina, una lección para curarlos. También a veces sí puede Dios mandar una enfermedad, pero tiene un fondo positivo para la persona, con excepción de lo que uno no se cuida y él se la provoca con su libre albedrío. Por eso digo, hay dos tipos de enfermedades. Ok, Jajam, perfecto. Y bueno, haciendo alusión a lo que Malca preguntaba, que si el no respetar a los padres también puede generar una reacción negativa, ¿qué comentario puede opinar sobre eso? Porque está escrito que tiene una repercusión positiva el que sí lo hace. ¿Qué pasaría el que no lo cumple? Ok. Obviamente, y vuelvo a repetir, que toda acción tiene una reacción. Me refiero de que uno hace algo negativo y atrae consecuencias negativas. Digo, ¿cómo funciona? Y yo insisto mucho, acabo de ver justamente casualmente en los WhatsApp, que es los mensajes que en el chat, un comentario de que una persona, bueno, que insiste de que no le satisface la respuesta de decir que no entendemos a Dios. Y respeto mucho el comentario y entiendo perfectamente la inquietud. Y volviendo al comentario general, tanto en las enfermedades como dije, el holocausto, el antisemitismo y todas las tragedias y cosas negativas que vemos. Dice, tenemos que
ubicarnos y entender. Y perdón, primero termino incluso la respuesta de Malca, que es la pregunta de Malca, que efectivamente seguro que es una falta, como muchas otras también, que tienen consecuencias negativas. Eso es indiscutible. Uno hace algo positivo, va a tener una consecuencia positiva. Hace algo negativo, seguro que va a tener una consecuencia negativa. Eso no cabe la menor duda. Pero volviendo a cómo Dios lo maneja eso, Dios, hay libre albedrío. Si una persona haría algo malo e inmediatamente le va mal, o alguien hace algo bueno y le va bien, es como algunos dicen, ok, cuida Shabbat y te va a ir bien. No es cierto, porque si cuidaría Shabbat y le iría bien, entonces ya no tendría mérito cuidar Shabbat. Ya no habría libre albedrío, sería un tonto el que no lo hace. Si uno le va mejor los negocios, muchas veces uno cuida Shabbat y le fue peor. Eso no va por ahí, para que haya libre albedrío. Al final se va a beneficiar y va a tener recompensa. Entonces, la forma de cómo Dios maneja el mundo no es como con nuestro parámetro de lo bueno o lo malo, porque nuestro parámetro, y estoy de acuerdo con la que hizo la pregunta, de que no, dice, ok, no podemos entender por qué antisemitismo, por qué tantas tragedias, por qué siendo el pueblo elegido de Dios tenemos que sufrir tanto. Dice, estoy de acuerdo con eso, pero sigo insistiendo, y si lo analizan van a ver que tiene mucho sentido esto. Sigo insistiendo en que tenemos que entender, ubicarnos nada más. No se necesita tener fe. Yo no estoy ahorita exigiendo que tengan fe ciega en Dios y que yo no lo estoy defendiendo y tratando de justificar. No va por ahí. Es simplemente ser inteligentes y ubicarnos. Siempre lo digo con un ejemplo, no me acuerdo si lo dije la vez pasada, y lo voy a repetir por la importancia que tiene este punto y esta visión. Simplemente, si un animal quisiera entender a un ser humano, no habría forma, aunque tenga mucho sentido lo que nosotros hacemos. ¿Estamos de acuerdo todos? Dicen, mi perrito, mi gatito no me puede entender si estoy frente a una computadora y haciendo algo complejo. Aunque le trate de explicar 1000 veces, él, según su entendimiento, llegaría a la conclusión que no tiene sentido lo que estoy haciendo, porque no lo entiende. Pero todos sabemos perfectamente que tiene mucho sentido, ¿sí? Porque el humano tiene otro nivel que el animal. Si eso lo podemos entender claramente, ¿por qué no podemos entender que nosotros, que somos la creación de Dios, no como el animal, que es inferior nada más, pero no es creación nuestra? Entonces, si el animal no me puede entender a mí por ser una creación inferior, con más razón nosotros no podemos entender al creador, que la distancia es inmensa, de creador a creación. No se puede comparar la distancia con el animal, nuestra con Dios, porque somos la creación. Es como si un carpintero hace una silla, no puede pretender la silla entender al carpintero. Sería ridículo pensarlo. Entonces, ¿por qué no podemos entender algo tan sencillo? Yo no estoy dando respuesta, no estoy justificando. ¿Por qué el antisemitismo? ¿Por qué? Dice la pregunta que acabo de ver recién, que está muy bien, el sentimiento está muy correcto. Ahora alguien pregunta, recién estoy viendo que sale, ¿cómo sabemos que somos creación de Dios? No se necesita ser muy, muy inteligentes para saber, no importa que lo llamen Dios, ser supremo, creador. Si hay un edificio, si uno ve un edificio construido o ve una prenda, no tiene que saber quién lo hizo, pero es obvio, si hay un edificio, hay un arquitecto, un ingeniero que le hizo. Si hay un traje, hay un sastre o una máquina que hizo ese traje. Si hay una creación, tiene que haber un creador. Si hay un ser humano, tiene que haber alguien. Aunque se trate de decir 1000 explicaciones, pero todos sabemos que no tiene lógica, ya que tiene algo tan sofisticado y tan perfecto como el ser humano del mundo, pensar que se hizo de una explosión o una célula se reprodujo. Si alguien piensa así, tiene que aceptar también que un edificio se pudieron haber caído las piedras, o una cámara fotográfica, por diferentes razones se unió y se hizo sola. El ojo es mucho más sofisticado, y si una cámara no se puede hacer sola, menos el ojo, que es mucho más sofisticado. Bueno, eso es un tema por separado, pero quiero que quede muy claro que no tenemos que tener fe para eso. Es una lógica elemental entender que nos tenemos que ubicar, que no conocemos otra dimensión. Perfecto, Jajam. Y la verdad que esta última parte de la respuesta o de su comentario contesta otra de las preguntas que tenía yo pensado hacerle, porque Rucha acá lo pregunta, ¿cómo puedo saber aún de manera intelectual que Dios existe? Creo que esto
responde su pregunta porque es una manera, como bien dice, no es una fe a ciegas la creencia en Dios, simplemente es un sentido común y una lógica que creo que entra dentro de lo intelectual para saber que un creador existe, ¿no? Exactamente, y la verdad no quiero extenderme. Puedo hacer un análisis mucho más extenso que demuestre de forma racional que existe Dios. Digo, no quiero abordar toda la plática porque dijimos que es de preguntas abiertas y concentrarme nada más en una pregunta. Y por eso lo vuelvo a reiterar, lo que dije al principio. Entendamos que esto no es un análisis profundo de cada pregunta, porque no podríamos acabar. Es un flash, como dar una idea así, flashazo de cada pregunta, y cada una hay que tratarla por separado extensamente. No, y entiendo que no van a quedar convencidos de temas de filosofía tan profundos con una idea que estoy transmitiendo. Por eso respeto las inquietudes, pero créanme que sí se puede llegar intelectualmente, racionalmente a la convicción que existe Dios y también entender por qué no podemos entender. Pero pasemos a otra pregunta. Muchas gracias. Me acaba de llegar al chat personal una pregunta que se me hace interesante. Ahora que hablamos sobre Dios y su existencia y sobre el sentido común, etcétera, ¿usted cree que a Dios le baste para que esté, vamos a decir, satisfecho de nosotros? ¿Le basta a Dios con que seamos buenas personas? ¿O Él exige también que seamos buenos judíos, cumpliendo sus preceptos y caminando en el camino de la Torá? ¿O basta, repito, basta con ser un buen ser humano moralmente con buenos modales? ¿Qué opinión le merece? Ok, bueno, es una pregunta muy importante. En primer lugar, quiero aclarar que los preceptos que Dios nos da en la Torá es para pulir nuestra calidad humana, para ser mejores personas, para superarnos espiritualmente. Muchas veces volvemos a la misma idea anterior. No siempre entendemos cómo funciona, qué efecto tiene, como no entendemos cuando vamos al doctor y nos da una medicina, un antibiótico, no siempre entendemos el efecto, cómo funciona el antibiótico. Tampoco podemos entender todo cómo funcionan los preceptos, pero los preceptos fueron dados en primer lugar para ser mejores personas, para superarnos espiritualmente, superar nuestras cualidades humanas. Ahora, la pregunta es, como muchos dicen, bueno, yo en el corazón soy una buena persona, tengo buenos sentimientos, soy amable y demás, si eso es suficiente o no. Tenemos que entender que las acciones van forjando también la personalidad. Y ahí se hicieron estudios de psicólogos, sociólogos. Voy a decir nada más un ejemplo, ¿no?, de los estudios que se hicieron. Una persona con buena educación, que era muy buena, buenos modales, de buena familia y demás, la pusieron como trabajo en algo muy fuerte, negativo. Un ejemplo, una cámara de torturas del gobierno, que él tenía que o ser el ejecutor de varias cosas así negativas. Con el tiempo, observaron, con los años, fue cambiando su carácter, fue perdiendo sensibilidad y fue haciéndose más cruel. Y viceversa, una persona mala del bajo mundo que pues, entró a trabajar en algo de atender a niños, de ayudar a gente, de buenas acciones, y con el tiempo fue cambiando también su naturaleza. Las acciones, hechos, no nada más el sentimiento, van cambiando la esencia. Uno no se da cuenta, es muy sutil, van forjando la personalidad. Entonces Dios nos pide no solamente el sentimiento, sino también las buenas acciones. Porque a veces también sucede, ¿no?, que una mujer le dice a su esposo, oye, necesito para el gasto y para comprarme esto. Le dice, ahorita no te puedo dar, pero te quiero mucho. Le dice, no me quieras tanto y por favor demuéstralo con acciones. Que dice, no nada más expresas que me quieres, sino también haz hechos, ¿no? Ayúdame y tenme en cuenta. Entonces, también Dios nos dice, nos da la fórmula cómo ser mejores personas, y Él es el que creó cuerpo y alma, sabe que necesita el alma también para su nutrición y para su superación, como el doctor también, como dije, nos receta para cuidar el cuerpo y cuidar nuestra salud. Tenemos que, volvemos a lo de antes, tenemos que confiar que el mismo creador sabe mejor que nosotros.
¿ok? Y si nos pide que caminemos en este camino, pues será el correcto y habrá que esforzarnos para hacerlo. Jajam, voy a hacerle una pregunta que está aquí en el chat, Sí. la preguntaron ya 2 veces, y voy a meter un poquito de mi cosecha para hacer entrar esta pregunta dentro del contexto sin pelos en la lengua. Sí. La pregunta dice, ¿cuál es el idioma que Dios entregó la Torá? Y si es que es el hebreo, ¿por qué muchos rezos, como el Kadish, por ejemplo, están en arameo? Esa es la pregunta, pero lo que yo aumento de mi cosecha es, al final de cuentas, obviamente por el exilio y por lo que usted quiera, pues varios judíos en el mundo hablamos otros idiomas que no es el hebreo y en muchas ocasiones no entendemos el hebreo. ¿No cree que esto le quita feeling, le quita sentimiento, le quita conexión, el seguir arraigándonos a nuestro idioma de origen, al rezar, al estudiar y no entender lo que estamos diciendo? Repito, la pregunta concreta y lo que yo aumento. Ok. Bueno, sí se considera que el idioma original fue el hebreo. De hecho, en la Torá relata que dice, todo el mundo, dice, dice en Bereshit, en la Perashat Noach, en un tiempo eran un solo pueblo y un solo idioma a todos. Después es la famosa Torre de Babel, que Dios cuando revolvió. querían conquistar, Dios Balal et Sefatam confundió los idiomas y de ahí empiezan a hablar diferentes idiomas. Pero sí, el idioma original fue el hebreo, por eso los términos como llamó Adam es el primer hombre que viene de Adamá, de tierra, dice, por eso le puso el nombre así, que tiene que ver todo eso con el idioma hebreo. En el hebreo fue dada la Torá, en ese idioma, y tiene mucha profundidad. Tenemos que entender que el idioma original de Dios, que es el que estableció, no es simplemente un idioma. ¿A qué me refiero? Cualquier idioma, dices mesa, es la forma de reconocer que es una mesa, o cualquier otra palabra. En hebreo, cada palabra tiene mucha profundidad, su valor numérico, sus insinuaciones, compuesta de varias cosas. La famosa palabra emet, que encierra tanta profundidad en una sola palabra. No hay ningún idioma que se le asemeje en ese aspecto. Okay, entonces, por una parte, sí, el idioma original es el hebreo y por eso se establece la Torah. Ahora, ¿por qué algunas cosas como el Kadish o el Talmud? El Talmud está en arameo mayoritariamente. El Kadish está en arameo, que era como el Yiddish, por decirlo así, de su época. Bueno, era el idioma que fueron a Babilonia y hablaron y lo hablaban. Era porque era el idioma que todos entendían. Dice, el hebreo es el idioma bíblico, pero como ahorita también, no todos lo entienden. Uno vive en México, habla español, vive en otro país, habla inglés o francés o lo que sea. Entonces, el Kadish, un ejemplo, hay 2 razones por las cuales se escribió en arameo. Una, porque era lo que todos entendían, y otra que es una razón un poquito más metafísica, que dicen que los ángeles no entienden el arameo y es una alabanza muy importante a Dios. Digo, no cualquiera va a aceptar esa respuesta, pero es lo que está escrito, de que para no despertar envidia en ellos por la importancia que tienen. Pero el Talmud era el idioma que se hablaba, entonces era más accesible. Ahora, eso es por una parte. Ahora, tu pregunta, obviamente, bueno, el rezo y todo se escribió en hebreo, que tiene su profundidad, pero el objetivo es conectarse con Dios, comunicarse. Si uno no lo entiende, está perdiendo la esencia. Entonces es muy importante estudiarlo, entender lo que uno está diciendo para realmente comunicarse con Dios, o si no se compararía a aquel novio que le manda una carta de amor a su novia en un idioma que él no entiende, que alguien se la escribió. Digo, obviamente no va a ser una carta de amor, ¿no? Digo, Claro. que le está mandando si no entendió lo que se escribió. No se puede dialogar con Dios, conectarse sin entender. Entonces yo aconsejo una de 2. La primera y la más importante, tratar de ver la traducción, ir estudiándolo. Segunda, si uno, mientras no lo logró eso, en su idioma, cuando uno va a rezar, hablarle a Dios con sus palabras. Puede uno componer su rezo. Expresar, decir lo que siente, comunicarse, pedirle, agradecerle, y aparte que lea el texto que tiene su profundidad para aprender, pero básicamente cumpliría el rezo
con lo que exprese, con lo que entiende. Entonces sí hay que entenderlo. Se escribió en hebreo porque así era el idioma, por eso se llama la Shona Kodesh, la lengua santa, la lengua con la que Dios escribe la Torá y tiene su profundidad. Okay. Muchas gracias, Jajam, por su respuesta. Y ahora quiero que se agarre bien de la silla porque viene una pregunta muy fuerte, que yo sé que usted no le tiene miedo a nada, obviamente, ¿no? Pero voy yo a juntar dos preguntas que creo que tienen que ver con el mismo tema. Una está hecha el día de hoy por el señor Alberto Fischel, que lo veo aquí con nosotros en pantalla. Y otra es del chat de hace 15 días, me parece que hicimos esta última actividad de Sin Pelos en la Lengua, que se quedó en el tintero esta pregunta. Voy a mencionar primero el comentario de Alberto y después voy a unir con la pregunta que se quedó en el tintero. Él menciona a grandes rasgos que Jacob tuvo varios hijos, Yosef Atzadik el más consentido, sabemos dónde están enterrados, pero también tuvo otros hijos como Yehudá, como Leví, que también tienen una gran relevancia y no se sabe dónde están enterrados. Él pregunta por qué en algunos sí se sabe el entierro, por qué en otros no, y yo, para meterle un poquito más, si se me permite la expresión de sal y pimienta, me gustaría unir esta pregunta con la que tengo aquí en el chat de la sesión pasada que dice así, Jajam. Tengo una duda. ¿Por qué cuando visitamos a nuestros seres queridos en el panteón, una vez o más veces al año, un monumento de piedra, me imagino que se refiere a la lápida, si se supone que el alma de nuestro ser querido ya reencarnó en otro ser o está en el limbo o en el Gan Eden, y solo visitamos a una tumba que el cuerpo ya fue consumido por gusanos y transformado en tierra, y le pedimos a él que nos mande todo lo bueno y no hay nada no hay nada de él en la tierra más que nuestro recuerdo? Es decir, la pregunta del señor Alberto Jajam es, el entierro de algunos se sabe, el entierro de algunos no. Y la pregunta de la sesión pasada es, pues, ¿qué simbolismo, qué significado importante puede llegar a tener el entierro si aparentemente ahí ya no hay absolutamente nada? Creo que es una pregunta muy picante. Ok, bueno. Voy a comenzar con la de Alberto, que también lo estoy viendo aquí en pantalla. No sé si está en el cótel o es el fondo. El fondo, ¿verdad? Pero estás en México. Ah, no. Ok. Bueno. Si nos puedes poner, Alberto, en el chat de dónde eres. Nos gustaría saber. Bueno. Ok, no importa. Soy venezolano, pero estoy viviendo en Panamá ya de hace casi 10 años. Ah, ok, mucho gusto. Bueno, gracias, Alberto. Obviamente no es nada más de los que mencionas de algunos de los hijos de Jacob, sino de muchos personajes a través de la historia que con el tiempo no hubo una tradición de dónde fue y se perdió. Me refiero de algunos por diferentes razones, como los que están, los patriarcas en Meharat HaMachpelah y grandes rabinos que le hicieron un monumento y que históricamente, y muchas cosas de la historia, no nada más las tumbas se perdieron. Pero quiero aclarar algo más que a muchos no les va a gustar esto que voy a decir. Muchas tumbas que se conocen en Israel, que son de fulano, no siempre es cierto, ¿eh? Es una tradición, hay diferentes versiones. Me refiero, incluso a veces uno visita una tumba de Rabbi Meir Balanés, por decir, no es tan seguro que ahí sea, por decirlo, ¿no? Hay muchas, porque a través de la historia de los miles de años hubo diferentes, hay algunas que sí, no digo, unas que sí son por tradición y hay pruebas, sí, y hay algunas que lamentablemente a través de la historia no se registraba en un disco duro, ni en internet, ni en un archivo, toda la información de muchas cosas. Por suerte que de los patriarcas y de los más asinatorios está Meharat HaMachpelah, que tenemos ese testimonio bíblico que ahí fueron enterrados, y de otros más. Pero de muchos que se conocen, no. Eso es por un lado. Por otra parte, la pregunta que hicieron la semana pasada, me acuerdo que la vi y ya no pudimos contestar, es una pregunta que implica varias a la vez. Me refiero, dijiste varias cosas, algunas cosas afirmadas. Bueno, voy a empezar tal vez por el último punto. Es real.
efectivamente, cuando uno va a visitar a un ser querido, no está, el alma está en el cielo, está con Dios, que dice, cuando digo en el cielo no quiere decir también en un lugar físico azul que nosotros vemos, estamos hablando en otra dimensión, dice, nada más que quede claro. Entonces, dice, sí quedan, lamentablemente es una realidad, que el cuerpo se consume, comen los gusanos. Nosotros nada más respetamos simbólicamente el lugar del entierro, porque el cuerpo se considera también algo sagrado. Es famosa la comparación que se compara a un Sefer Torah que tiene la caja y el pergamino. Digo, lo importante es el pergamino, es lo que respetamos, pero la caja, como es la que cubre la vestimenta del Sefer, también tiene cierto respeto. El cuerpo que cumplió una misión en este mundo de superarse, tiene también un respeto, se considera sagrado, por eso en la Torah está indicado que no se puede mutilar el cuerpo, para nada se tiene que enterrar completo, porque se lo debe, es algo sagrado y se lo debe respetar. Entonces, simbólicamente, nosotros como que representamos, como con ese cuerpo cumplió su misión, entonces para tener algo, alguna, ¿cómo decirlo? Alguna representación simbólica, vamos a la tumba, pero la verdad es que la conexión con la persona que falleció, con el alma, no tiene que ser de la tumba, no tiene mucha importancia y tampoco hay que hacerlo rutina, por eso no se recomienda ir a la tumba, porque no es que está ahí el difunto. Ahora, por otra parte, hay que cuidarse, otro punto más que ahí se mencionó, ir a pedirle. No se le está pidiendo a él, como incluso cuando se va a la tumba de los patriarcas, o de Rabbi Meir, o de Rabbi Akiva, o quien sea, en Israel, no le pedimos a ellos, le pedimos a Dios. Sería rayar en idolatría, ¿no, Jajam? Exactamente, ya lo hablamos en otra ocasión. Lo único que sí podemos pedir, tal vez que por su mérito o que aboguen por nosotros, pero siempre es directamente a Dios, y tal vez como que es a veces un papá puede abogar en el cielo por su hijo, por decir, como que uno expresa y se conecta con la persona, con el alma, que el alma no muere, vive eternamente. Pero realmente no tiene mucha importancia. Como dije, se visita, se acostumbra los 7 días al año, a la 30 de visitar porque acaba de fallecer, o en los aniversarios, porque simboliza, es como conectarnos con algo que representa, pero no, efectivamente, ahí no está, la persona está en el cielo. Eso que quede claro. Por otra parte, dentro de la pregunta se menciona la reencarnación, que pudo haber reencarnado. ¿Del todo existe la reencarnación, Jajam, en el judaísmo? Porque lo damos por hecho, pero queremos que nos platique. Por eso digo, porque ahí se dio por hecho. Entonces quiero aclarar el tema digo muy brevemente. Ok, y aquí acabo de ver ahorita casualmente, porque lo alcancé, se puso en mi chat y salió rápido, lo abrí para verlo, que alguien pregunta también si el alma existe, que se lo estoy dando por hecho, y dice si hay alguna prueba que el alma existe. ¿Alguna prueba científica? Si hay alguna prueba científica que el alma existe. Ok, antes de responder a la pregunta de la reencarnación, primero vamos a entrar por lo primero, si el alma existe, ¿no? Porque si no tiene sentido hablar de reencarnación, como que una cosa depende de la otra. Y vuelvo, no sé quién lo haya preguntado, pero la pregunta está muy en su lugar. Dice, de vuelta, respeto y valoro la pregunta. Y les voy a decir la verdad. Yo soy una persona muy analítica, racional, y antes de que rabino soy investigador. Yo también me hice esa pregunta, aunque tengo la fe y creo en la Torá, pero hablando racionalmente, también me hice la pregunta de si el alma existe. En una ocasión di una conferencia con audiovisual y trayendo videos y demás. El resultado de esa investigación, que es tal vez impresionante, que mucha gente no lo creería, porque tomamos lo que se dice en la televisión, en los medios, de rechazo a algo que no vemos, ¿no? A lo abstracto, al alma, a Dios, cualquier cosa. Esa es la postura
general que se transmite hoy en día en la modernidad, aunque es una postura totalmente ridícula, porque yo digo que el último que afirmó que no tienes que creer en lo que no ves, murió electrocutado, porque le dijeron que había un cable que tiene 1500 watts. Energía que no se ve, que no se palpa. O como la famosa anécdota, ¿no? De que dicen que en la ex Rusia comunista, que trataban de inculcar o erradicar cualquier fe en Dios y en la religión, que una vez entra el maestro en primer año y les hace coco wash a los niños y les empieza a indicar: niños, ¿ustedes ven el pizarrón? Sí. ¿Ven el pupitre? ¿Ven ¿ven el sol? Sí, nos deslumbra. ¿Ven a Dios? Todos voltean. Dice, no. Entonces, muy sencillo. Eso quiere decir que no existe. Es la conclusión lógica. Entonces, un niño muy abusado le dice: maestro, ¿puedo repasar en voz alta la lección que acabamos de aprender? Dice: con mucho gusto. Se dirige a sus compañeros. ¿Se ven la nariz del maestro? Sí. ¿Ven sus ojos? Sí, así fue describiendo. Dice: ¿ven su inteligencia? Dice: no. No. Dice que no existe. Dice: obviamente que muchas cosas abstractas, que no cabe decir que lo que no vemos no existe. Hoy en día es más sencillo comprobarlo. Con un celular captamos, o una televisión, captamos la imagen de alguien que está en China o la voz, no vemos nada en el aire. Antes no lo hubiesen creído que sea real, hace 500 años. Y sabemos que es cierto. Entonces, primero descartemos que lo que no vemos y no es tangible no se puede comprobar. Ahora, regresando al alma, es esto lo digo primero general, ¿no? Que tenemos que cambiar esa visión. Pero regresando al alma, es increíble la cantidad de testimonios. Les voy a decir rápido algo, porque de vuelta ya se nos está yendo el tiempo. Rápido, una de las formas que se puede comprobar hoy en día con testimonios reales, científicos, y no quiero entrar en muchísimas, porque yo hice una investigación muy extensa, muy completa, que si quisiera ahorita transmitírselas nos quedaríamos hasta mañana y no acabaría, pero por lo menos una cosa que todo el mundo conoce. Todos oyeron hablar de lo que llaman vida después de la vida, gente que tuvo una muerte clínica y por alguna razón regresó a la vida, quizá aunque los síntomas, como dejó de respirar, dejó su corazón de la tierra, etcétera, los síntomas vitales dejaron de funcionar y sin embargo, en muchos casos incluso se levantó un acta de defunción y sin embargo regresaron a la vida. Toda esta gente, todos habrán oído eso, comentan que vieron una luz intensa, aunque pasó su alma por un túnel, bla, 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 etcétera, etcétera. Todo eso coincide en millones de personas, pero uno podría decir que es la imaginación y no traigo prueba de eso, porque no es una prueba contundente, ¿no? Me refiero, pero lo que sí, que eso llamó mucho la atención a los científicos, que mucha de esa gente, además de contar sus experiencias metafísicas, que vieron esa luz, etcétera, además de eso, contaron cosas que sucedieron a su alrededor. Y casos de gente que estaba en su cuerpo atrapados en escombros después de un temblor o cosas similares, que era imposible que desde su cuerpo puedan ver, y más que estaban inconscientes, sino que eran muertos, con lujo de detalles, o incluso un ciego en la sala de operaciones, que al final recobró la vida, y siguió siendo ciego, obviamente, entonces no pudo haberlo visto con la vista, y contó con lujo de detalles todo lo que pasó en la sala de operaciones, que eso demuestra que lo vieron desde otro ángulo, que no desde el cuerpo, sino algo se separó, y esos son hechos demostrables. No estamos hablando ahorita de creerles me refiero a lo que vieron, a lo que cuentan, porque eso es cuestión de creerles, aunque todos coinciden, pero de lo demás, eso se demostró. Y en la BBC de Londres hubo un programa que científicos y doctores en vivo relataron sus experiencias con testimonios directos. Bueno, no quiero prolongarme en el tema porque, de vuelta, como le dije al principio y lo repito, cada una de estas preguntas son importantísimas y no podemos, en una sesión abierta de preguntas y respuestas, abordar cada tema en su profundidad. Pero le digo a quien lo haya preguntado que no es el momento, pero créanme que sí hay testimonios que demuestran
la existencia del alma. Es decir, no nada más por fe, sino hechos, y hay muchas otras maneras. Yo tengo una experiencia personal que no la voy a contar ahorita, no quiero entretener de más y dejar de responder también otras preguntas. Pero yo soy de las personas más escépticas que pueden conocer, por naturaleza. Me refiero, se sorprenderían, y incluso la religión la investigué racionalmente, y no es el momento, pero puedo demostrar cómo sé que es divino, con pruebas. Pero no es, como dije, no es el momento. Pero eso es un tema que vale la pena dejar la visión superficial o por fuera, decir, no, yo no creo en algo que es abstracto, y verlo más profundamente y hacer una investigación al respecto. Perdón, ahora sí sigo la reencarnación. La reencarnación es una visión, un punto de vista cabalístico. No está en la Torá, no podemos decir, incluso hay de los comentaristas que incluso lo rechaza, no es, como decir, parte de los fundamentos, pero en la Kabbalah sí habla mucho de eso, y la reencarnación, volviendo a la pregunta inicial, de que uno puede estar visitando la tumba y realmente reencarnó, existe su alma ya está en otro cuerpo. Exactamente, pero existe un concepto de que incluso en el concepto de la reencarnación, según esa visión, no forzosamente toda el alma, aunque no podemos entender que es un alma, por eso se compró un alma, una vela. Esa es una vela, puede uno prender otras y sigue existiendo la vela. Hay lo que se llama en términos cabalísticos nitzotz, como una chispa, como una parte del alma se subdivide y entra en otro cuerpo para terminar de corregir una misión. Entonces, hay veces el alma original sí está en el cielo, y una parte que, de vuelta, son conceptos profundos que no podemos definir con términos sencillos, ¿no? Entonces, en primer lugar, que no forzosamente es toda el alma, en la mayoría de los casos es una parte. En segundo lugar, no todas las personas reencarnan, incluso según esa visión. No tenemos la cultura hindú, ¿no? Que ahí se basa todo en la reencarnación. Sí que, y además no es lo ideal. Que dice, reencarnación es lo equivalente a un examen pasar a extraordinarios. Claro. ¿Qué significa? Si uno no pasó el examen a la primera, hay veces le da una oportunidad, que es una oportunidad para la persona que tal vez en la segunda vuelta en extraordinarios, en el segundo examen, entonces sí pase ahí. Puedas corregir. Todos queremos pasar a la primera, no queremos ir a extraordinarios. Entonces, no es la situación ideal. Y además, hay veces hay una situación particular que tiene que ver con otra persona, corregir algo que hizo daño, de robar, de eso, que se tiene que presentar una situación que se le facilite poder corregirlo, que con la tintorería del otro mundo no sería suficiente. Entonces son cosas, también es un tema muy complicado. Y antes vi que alguien preguntó una pregunta muy interesante, la vi casualmente en el chat, que dicen, ¿cómo puede ser de los alumnos de Rabbi Akiva? 24,000 alumnos por no respetarse, que hayan recibido un castigo tan severo. Realmente tiene toda la razón en la pregunta el que la hizo, que seguro que no amerita el no respetarse una consecuencia tan grave. Justamente, ¿por qué lo menciono ahorita? Acabo de dar una plática y le puedo decir a la persona que le preguntó que la busque en Facebook de Talmud Torah Monte Sinai, o en mi nombre, Abraham Tobal, en Facebook, una plática titulada Enfoque cabalístico de la vida de Rabbi Akiva, hace una semana. Y ahí justamente doy una visión que normalmente no lo hago, según la Kabbalah, con una visión de reencarnación, que se entendería respondiendo a esa pregunta, ¿cómo murieron los 24,000 alumnos? Como no se entiende, por un detalle de no respetarse. Por simplemente envidia. Digo, independientemente me refiero a creer o no, pero aunque sea como una visión diferente. Y vuelvo a repetir lo que dije al principio, que tenemos que entender que no entendemos, pero ahí doy una visión cabalística que da una explicación de reencarnación, y que eso explicaría muchas preguntas. ¿Por qué murieron estos 24 niños? ¿Por qué Rabbi Akiva tuvo una muerte tan trágica que peinaron su cuerpo con peines de acero? Me refiero a cosas muy fuertes y muchas otras cosas que no se entienden, como un ejemplo de las posibilidades de que a veces cosas lo vemos con unos lentes y no vemos que hay tras bambalinas, que hay detrás. Entonces les recomiendo, repito,
en Facebook, o de Talmud Monte Sinai, o de mi nombre, Abraham Tobal Usu. El título es Visión, enfoque cabalístico de la vida de Rabbi Akiva. Ok, Jajam. Y quiero hacerle una última pregunta porque nos quedan 3 minutos y la verdad no quiero dejar de hacerla porque sí existe el mito y la verdad la persona que la hace es Jacobo Piltman, que es un asiduo frecuente a la clase de los miércoles a las 12:30. Le mando un saludo hasta Venezuela, Caracas. Él pregunta si no saber lo que uno sueña es verdad que es malo. Hay un mito que dicen que cuando la persona no sueña durante un tiempo extendido, varios días, puede llegar a ser peligroso. ¿Esto es real? Ok, pero perdón, antes, es que de repente veo algunas preguntas que me llaman la atención. Alguien preguntó también recién, acaba de preguntar, que lo que dije según la visión cabalística, que también murieron los 2 hijos de Rabbi Meir, entonces no les satisfacen esos enfoques. Vuelvo a repetir, insisto, y no lo dije como una respuesta, y yo rechazo categóricamente, como lo dije al principio, dar cualquier explicación afirmando que esto es por esto. No sabemos. El único enfoque correcto que doy es que realmente tenemos que conocer nuestras limitaciones y saber que somos la creación del Creador y no podemos saber la inmensidad. Siempre lo digo que estamos comparados a Dios no lo quiere, a una persona que nace ciega, que no depende de su inteligencia entender que es un color. Nunca lo va a percibir porque todas las explicaciones no van a ser suficientes. Si le hacen una operación y recobra la vista, ya es muy fácil, lo va a ver el color. No sé si lo dije la vez pasada. Nosotros en este mundo estamos comparados como ciegos, no podemos entender otra dimensión. Cuando lleguemos a otra dimensión, vamos a entender las cosas claras. Entonces, lo que dije del enfoque cabalístico no es respondiendo, es como un ejemplo. Yo también dice que puede ser especulaciones, sí, estoy de acuerdo con eso, y el que oiga la práctica va a ver que dije eso, que no es seguro y puede ser una especulación, pero se toma como un ejemplo a las posibilidades para ampliar más el panorama, no como una respuesta, ni tampoco los hijos de Rabbi Meir o cualquier otra tragedia que suceda en el mundo. Nadie puede dar una respuesta. El que diga que esto pasó por esto, lo digo de vuelta que es un mentiroso, me refiero, no cabe. Entonces, nada más aclarando porque no quiero decir algo que se malinterprete o que no quede claro. Ahora sí, volviendo a la pregunta de los sueños. Ok, los sueños es un tema también profundo que yo pienso hablar sobre eso en uno de estos, como tema en particular, en Sin Pelos en la Lengua. En una de las próximas sesiones voy a hablar sobre los sueños. Es un tema muy también extenso, pero por decir una frase, no hay que preocuparse ni angustiarse para nada. Si uno soñó, no soñó. Muchas veces soñamos y olvidamos. 2, la mayoría absoluta, y más hoy en día que tenemos tanta información en la mente, vemos tantas noticias y tantos problemas y imaginación y fantasía y películas, la mente está sobresaturada de una mezcla de información. Cuando estamos dormidos, está la información que hay en el disco duro, está completa, lo único que no la ordenamos, sale todo revuelto. Y los impactos, miedos, impresiones, no entro ahorita en la visión de Freud, de interpretación de sueños, sino simplemente tenemos que estar conscientes que eso es una realidad. No hay que angustiarse por los sueños, aunque en el Talmud y en la Kabbalah y en el Midrash a veces dice esto, tiene tal simbolismo, pero son muchas condiciones que para que tenga un sentido, hay un sinfín de condiciones que la mayoría no se aplican, que no son reales en la práctica. Dice, uno tiene que ser que no pensó para nada en eso y que soñó en la mañana temprano. Bueno, los invito a que oigan cuando dé esta plática sobre los sueños, voy a explicarlo bien. Pero lo único que sí puedo decir, igual es bueno cuando uno tiene un sueño que lo angustia, contarlo, interpretarlo para bien, que eso tiene una fuerza, dice el Talmud, hay un rezo que se dice, y quitárselo de la mente, porque si uno queda angustiado, vuelve a soñar. Mucha gente me habla, oye, soñé con esto y volví a soñar la segunda y la tercera. Como lo mantuviste la preocupación
y lo tuviste en la mente, regresa. Vuelves a soñar, porque yo lo llamo, es mantenerlo en memoria RAM. Me refiero a tenerlo presente y eso le impacta a la persona y vuelve a soñar. Entonces, no hay que preocuparse ni si uno, como dijiste, cómo fue la pregunta, que si uno no soñó o... Sí, hay un mito que parece ser que es riesgoso, peligroso, cuando uno sueña y no sabe lo que sueña. Ok, no, para nada, no es así. No hay que preocuparse, solamente si uno le angustia mucho un sueño, que lo cuente, que se lo traduzcan para bien y que se le diga el rezo que es Helmata Bajazita, es un texto en arameo de San Talmud, como para mejor, pero no, créanme que el 99.99% de los sueños no tiene, y más hoy en día, no tiene ningún significado. Aunque hubo sueños proféticos, como lo vemos en Yosef, Paró, que es en la historia de Daniel, a Nebuchadnezzar, que le tradujo los sueños, pero son excepciones muy limitadas. Okay. Muchas gracias, Jajam. Pues hemos llegado a la hora, se termina aquí el programa de Sin Pelos en la Lengua, pero me gustaría invitar a todos los presentes en Argentina, en Venezuela, en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, en Uruguay, no sé si se me olvida algún otro lugar donde estén, en Dallas, Texas, en Houston, Texas también hay personas, obviamente aquí en la Ciudad de México. Los invito a que nos acompañen en las programaciones en vivo de Sin Pelos en la Lengua cada 15 días. Normalmente lo solemos hacer los jueves en la noche, estén al pendiente de la programación. Muchas gracias, Jajam. Obviamente quedaron preguntas ahí en el tintero, pero bueno, sabíamos de antemano que no íbamos a poder abarcar absolutamente todas. Muchas gracias, Jajam. Y perdón, quiero hacer una última observación, reiterándola, que como dije, vi algunas preguntas o comentarios. Ok, uno dice, bueno, no me convence, o porque sigo teniendo preguntas sobre los sucesos en la historia, o como la última que dije, que murieron los hijos de Rabbi Meir. Quiero decirles, y repito, de verdad, vi las pocas preguntas que alcancé a ver, son muy sabias e inteligentes y las respeto. Y yo también soy de no convencerme fácil y de cuestionar, pero repito, no es la prueba, no tomen de este foro tan limitado que tuve que restringirme no sé, a unos minutos en esas preguntas de temas tan importantes y tan profundos que hablamos de la filosofía de la fe, de la creación, del alma o de cualquier otra cosa. No es la referencia si fue suficiente o convincente las respuestas o no, porque ameritan un análisis mucho más profundo, que por razones obvias no lo puedo hacer en este foro y prefiero dejando el título, ¿no? De que es pregúntale, dispárale al rabino, que es abierto, concentrarme nada más en una pregunta. Entonces, invito a las personas que no quedaron convencidas que no fue suficiente, a que entrar en una sesión especializada en ese tema. Ahí es donde se puede analizar y discutir y profundizar, y después de eso, ahí cabe si uno está de acuerdo o no está de acuerdo. No con una respuesta tan limitada que lo tengo que hacer en este foro. ¿Okay? Gracias, Jajam. Tenemos invitados también desde España. Desde España le llegó la publicidad y dice que no se va a perder ni una programación más de Sin Pelos en la Lengua. Muchas gracias a todos. Es un placer estar con ustedes y llegar hasta sus hogares. Esta manera de poder interactuar y de poder estar conectados, vivamos en donde sea, en cualquier rincón del mundo, de verdad que es muy placentero y maravilloso. Muchas gracias. Esto fue Sin Pelos en la Lengua. Nos vemos muy pronto. Ok, y quiero también invitarlos a que ya tenemos muchos fascículos, vamos a llamarlos, o de videos muchos de Sin Pelos en la Lengua. ¿Qué? Muchos programas anteriores. Muchos programas que están pueden entrar a YouTube o a Talmud o a Tutorá TV y poner Sin Pelos en la Lengua, o simplemente en YouTube en Sin Pelos en la Lengua, Rabino Abraham Tobal o ¿cómo se llama? Raúl Askenazi, perdón, y van a encontrar, y les recomiendo por orden, porque hablamos de temas muy interesantes, incluso del aborto, hablamos de la mujer en el judaísmo, hablamos del fanatismo, de muchos temas actuales. Entonces pueden entrar y ver los números anteriores
que realmente pueden, ahí sí abordamos temas específicos y ahí sí los analizamos y no como esto, bueno, que es también nada más para el interés general y rápido hice de ciertas preguntas. Entonces Gracias, están Faham. invitados a verlos. Muchas gracias por la Gracias, atención buenas a todos. tardes a todos. Y gracias a Malca también por la organización, a Malca de su grupo, que fue una sesión especial en el horario que también se reúne este grupo de la gente del mundo. Gracias por la atención. Y me fue un placer y un gusto para mí compartir con ustedes. Gracias, Faham. Bienvenido a este grupo, bienvenido a este horario. Y como dijo el Faham, síganos en tu Torah TV, en Facebook, en la página del Talmud Torah, en YouTube. Ahí estamos, nos va a dar mucho gusto compartir con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Bye, nos vemos. A ver, quiero ver un poquito. Perdón.